Piquetero se van a estar concentrando en las avenidas Corrientes y Callao, más precisamente en la Casa de la Provincia de Mendoza, que está ubicada en Callao 445. ¿Qué es lo que van a estar pidiendo? La libertad por Víctor Dávila y Martín Rodríguez, bajo el eslogan que emiten desde la unidad piquetera, basta de persecución. Sumado a eso, a las 18 horas, en la zona del Congreso de la Nación, vuelve la radio abierta, como estuvo en el día de ayer, seguro va a estar apostada ahí en la calzada circular de Solís. Vamos a ver si se van a dar los cortes de calles, si serán totales o parciales y cómo va a actuar la fuerza de seguridad, Vivi. A las 6 de la tarde, entonces, esto que decías, ¿no? Una también muy importante, Romy, encabezada seguramente por Juan Grabois, él lo acaba de poner en su cuenta de Twitter y recién compartíamos la información. Todo esto que describís son las marchas que se esperan en los alrededores del Congreso a partir de las 16, 18 horas aproximadamente. Romina, gracias como siempre, un beso enorme. Hasta luego. Marchas en los alrededores del Congreso. Enero quedó atrás, que es un mes para los que nos quedamos en la ciudad de Buenos Aires, mucho más tranquilo para circular. Ya hoy se nota el cambio absoluto. Comenzó otro mes, febrero, mucha gente ya regresó de sus vacaciones. Digo, todo esto en el contexto de febrero, tránsito, hora pico, el regreso a casa, 38 grados de sensación térmica, sesión adentro del Congreso. Y esperemos que hoy no se den los incidentes afuera como pasó ayer. No, y también un enero que tuvo un paro general con movilización, ¿no? A 45 días de asumido el gobierno de Javier Milei, de la CGT. En donde se dijeron de todo también, ¿no? Hablando de respeto por el otro. Sí. Bueno. No, y que ya tuvo su beneplácito de parte de la justicia, ¿no? Con la suspensión, declaración de inconstitucionalidad del capítulo 4 de la reforma laboral. Exacto. Ahora ya decía Lourdes, ¿no? La habilitación de la feria. La feria terminó. Se habilitó en enero y ahora hay que trabajar. Y sobre todo creo que el país... Le pedimos celeridad a la justicia con los tiempos acordes, ¿no? Para que haya una definición correcta, como corresponde. Es que ahí está el problema. La Corte no tiene plazos. Claro. A diferencia del resto de los tribunales, como decís, la Corte no tiene plazo. Puede patearla, si quisiera, 3 años. No, y además, a ver, todavía no resolvió resolvió el fondo de la coparticipación. Claro. De la quita de la coparticipación. Era algo urgente. Sí. Habían presentado una medida cautelar, no solamente pedirle el fondo. Bueno, se resolvió la cautelar, pero el fondo todavía no se resolvió. Entonces no sabemos qué va a definir la Corte. ¿Y cuánto tiempo pasó ya? ¿Y cuánta plata perdió la ciudad de Buenos Aires? Entonces, hay mucha acumulación de causas en la Corte Suprema y, bueno, hay que ver qué prioridad le dan a estos planteos, sobre todo que hacen al DNU, porque ya hay justamente antecedentes de que a la Corte no le gustan los DNU y ha votado negativamente en torno a ello. En el mientras tanto, digo, un presidente de la Nación, Javier Milei, que está viendo minuciosamente lo que está sucediendo dentro y fuera del Congreso, que tiene una reunión muy importante con un hombre muy importante, con el Fondo de Inversión más destacado a nivel mundial. Después vamos a hablar también de la reunión en Washington de Nicolás Pose, qué es lo que fue a hacer. Lo vamos a hablar seguramente con Rafa Matus Ruiz, que está allí. Digo, son días de mucho movimiento dentro del Congreso, fuera, pero también del gobierno y del presidente de la Nación tratando de que lleguen inversores a la República Argentina. Al respecto de la nueva designación de Daniel Scioli, habló Agustín Rossi. ¿Quieres escuchar lo que dijo? Dale. La verdad es que no lo comparto, tengo una mezcla de bronca y de dolor, digamos, ¿no? Porque fue nuestro candidato a presidente en el 2015. Me parece que es un error gravísimo. No entiendo cómo en la cabeza de alguien se puede ser candidato a presidente de nuestra fuerza política, embajador, funcionario, diputado, y ahora representar a otro gobierno. No está para nada de acuerdo, Rossi, por si no quedó claro. La grieta, en este caso, hablamos de grietas en los últimos años, se cerró en torno a la figura de Daniel Scioli. Sin duda. Tanto del oficialismo, muchos detractores dentro de La Libertad Avanza, redes sociales, Twitter fue una caja de resonancia y creo que el oficialismo recogió el guante esa misma noche. Recuerdan, ¿no? A las 2 de la tarde que dimos la noticia de Daniel Scioli sumándose a la Secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente. Y creo que el oficialismo vio la repercusión que hubo en redes sociales. Y no me quiero animar a un número 100%, pero un 90% estaba completamente en contra. Desaprobación total hubo. Exactamente, ¿pero por qué? Porque Daniel Scioli atravesó a la democracia, los últimos 40 años de democracia, en los últimos 27 años, con 9 cargos políticos de trascendencia. Algo Agustín Rossi ya decía, ¿no? Arrancó
como diputado, apadrinado por el expresidente Carlos Menem, luego de su exitosa carrera como deportista, el accidente que tuvo en el año 89. Después secretario de Turismo y de Deportes, también apadrinado por Adolfo Rodríguez Sá, breve presidencia en la Argentina. Después Eduardo Duhalde, vicepresidente de Néstor Kirchner, 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, 2007-2015. Me voy a quedar así porque son un montón de cargos. Embajador en Brasilia, diputado nuevamente. Y recuerda Pablo, el año sin ir pasado, más lejos, él iba a ser candidato a presidente, Claro. le quería competir a Sergio Massa. Bueno, en ese durante momento. 48 Después lo horas. bajaron. Bueno, fue precandidato a presidente Sí. durante 48 Sí. horas, pedido Sí, por sí, Alberto sí, Fernández. sí. Y no nos olvidemos, estuvo menos de un mes como ministro de Desarrollo Productivo Correcto. de la Argentina, de Alberto Fernández, pero pasa? opacado en este caso por Sergio Massa, que dijo, sáquenmelo. Se dan cuenta, ¿no? Todo lo que acaba de enumerar Pablo, en una Argentina donde un día son 2 años o 3 en otro Sí. país, ¿no? Sí. Se aburre en Argentina el que quiere realmente. verdad. Nos reímos para no llorar, Sí, sí. una locura. Yo siempre cuento que un amigo que vivió mucho tiempo en Canadá me decía, y me aburría, porque en el diario, viste, hablaban del tiempo, del clima, Claro, de no cuándo iba a pasaba nevar. nada. No pasa absolutamente nada. Acá es de verdad una locura absoluta, desde que te levantás hasta que te acostás. Habló el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su tradicional conferencia de prensa durante la mañana y habló de las agrupaciones de izquierda. Para él y para el gobierno no representan a los trabajadores. Esto decía. Muy penoso todo, pero bueno, entendemos que estas imágenes que vimos ayer, todos los argentinos, no reflejan otra cosa que la desesperación de gente que evidentemente están absolutamente desconcertados con el camino que está tomando la Argentina. Es paradójico que quienes digan o quienes dicen desde siempre defender a los trabajadores elijan la violencia para oponerse a una ley que efectivamente le da un montón de beneficios en el futuro y los posiciona mejor a los trabajadores. Dicen representar a los trabajadores, pero bueno, no se los ve trabajar demasiados a ellos que son quienes los representan. Bueno, es el estilo también del vocero presidencial, un poco sarcástico, ¿no? Sí. Un humor ácido. Dicen representar a los trabajadores, los de la izquierda, ellos mucho trabajando no se los ve, dijo Adorni. Bueno, más allá de esto, Pablo, digo, día 2 del tratamiento de la ley ómnibus. ¿Y qué tenemos que esperar hoy? Bueno, 140 expositores individuales, ya Sí. comenzó la sesión, ya superamos las cuestiones de privilegio, 140 discursos de los que están inscritos, en este caso, en este segundo día. En realidad son los de la lista de ayer. ¿Por qué? Porque cerca de las 10 de la noche se decidió pasar a un cuarto intermedio llamativo, ¿no? Fue un cuarto intermedio de 14 horas hasta Larguito. el mediodía. ¿No iban a ser 6 o 7? Bueno, algunos diputados pedían empezar quizás a las 8, 9, 10 de la mañana. Bueno, la decisión fue al mediodía. A las cuestiones de- 12. Vamos a dormir un poco más. Vamos a Guillermo. un poco más. Así Bueno, pensamos que vamos pero a no votar. es eso, no. El kit de la cuestión es que durante estas últimas 14 horas se siguió negociando. Claro. Se está negociando, no solamente con los gobernadores, con la oposición dialoguista. Yo les anticipaba, hay 3 talones de Aquiles. Algo veníamos hablando durante la última semana, empresas privatizables. Del número 41 se pasó a 36. El radicalismo pide que sean 18, la coalición cívica 16. Ya se sacó YPF, sensible para el radicalismo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con Banco Nación? Bueno, lo que está pidiendo la oposición para seguir avanzando en la votación en particular es limar esas asperezas para dar justamente la convalidación del punto privatizaciones. ¿Qué quieren? Que cada proyecto de las 16, 18 o 36, si son 36, pase individualmente por el Congreso y sea justamente el Poder Legislativo el que decida por sí o por no. Otro Bien. punto, facultades delegadas, se pasó de 11 a 7. Están por sacar también una más. Van a ser finalmente 6, que están buscando limar el poder monolítico del Ejecutivo, que el presidente tenga menos poder en términos de la discrecionalidad para tomar decisiones. Ya se había bajado, recuerdan, de las 4 a 2 años y quedaría, esto lo digo en potencial, en la Argentina todo es potencial No hasta sabemos. que no se vote, un año prorrogable por otro. Sí, pero con el Congreso aprobándolo. Aprobándolo. Antes era las facultades que le habían dado a Alberto eran prorrogables y él seguía. Exactamente. Acá no, acá se tiene que votar en el Congreso y recién ahí se prorrogó. Y el Se daría la tercero, el prórroga. último, bien cortito, tiene que ver con la deuda externa. Por decisión de una ley, en este caso en el gobierno de Alberto Fernández, se le puso un tope a el endeudamiento del Ejecutivo previa autorización por el Legislativo. Que buscaba esta facultad nueva a partir de la ley ómnibus es que la potestad la tuviera el presidente del Poder Ejecutivo junto con el ministro de Economía sin tope. Es el punto más sensible, 3 talones de Aquiles. Hasta el sábado, me animo a decir, van a seguir negociando.
Vos insistís con Yo eso. soy firme que Hasta para el sábado. Bueno, en Corso Leandro vota el sábado. Furundarena es abogado constitucionalista, está ya en comunicación con nosotros. Leandro, gracias por el contacto. Buena tarde. Por favor, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, bueno, ¿cómo está costando la aprobación de esta ley? ¿No? Todo parece indicar que a nivel general se va a aprobar, pero después falta ver qué sucedería en particular. Exactamente, a ver, yo creo que esta es una ley bastante compleja, incluso yo acá la tengo impresa y me la marqué todo con papelitos porque es la única forma De que uno entenderla. tiene básicamente de poder desmenuzarla bien, claro. Con todos los anexos, son los 5 anexos que tiene, creo que el anexo 3, perdón, con los 9 títulos, que es la parte, si quiere, más compleja y lo que más está dando motivo de debate. Pero lo que me sorprende, y obviamente yo estuve siguiendo lo que pasó el día de ayer en el Congreso Sí. y también hoy, al margen de que con las cuestiones de privilegio terminan dilatando mucho la discusión principal, que es el tratamiento de esta ley, yo creo que no tenemos legisladores que estén a la altura de este debate, ¿no? Porque uno se pone a ver qué tratan artículos. Han mencionado por ahí tal vez el tema de seguridad, que es el título 4, artículo 300, que modifica el 194 del Código Penal, justamente que busca aumentar lo que es la escala de las penas para aquellos que puedan entorpecer la vida pública, pero yo no veo que estén analizando los artículos en concreto. Entonces, a mí obviamente que me genera un poco de lástima que el debate termine volviéndose para otro lado, ¿no? Las chicanas políticas, y no un verdadero debate donde se analice la ley en concreto y puedan ver cuáles son los artículos que habría que modificar de esta ley o, en su caso, buscar algún tipo de aprobación. ¿Pero eso o no consenso pasaría por parte de cuando lo otros analicen en particular? Sí, obviamente, pero tampoco se hace referencia a esto. O sea, ahora lo que están haciendo básicamente es apuntar a que en líneas generales esta ley ómnibus que se va a tratar no tiene que salir porque es de determinado gobierno, porque el partido político, le hemos visto recién lo que ha pasado con las cuestiones de privilegio, las discusiones que planteó Cecilia Moró, cuando se le cortó el micrófono. Entonces no veo que este debate, pero esto no viene sucediendo de ahora, ¿no? Quiero también dejar en claro eso. Esta es una ley muy compleja que obviamente requiere un análisis bastante exhaustivo, pero no veo que tengamos en líneas generales el nivel de legisladores que puedan llegar a tratar con el conocimiento que implica poder hacer un uso concreto de la profundidad que tiene una ley de esta índole. A ver, nosotros venimos analizando toda la situación y con todos nuestros invitados en piso y todos coinciden en, bueno, se viene trabando, de manera general seguramente se va a aprobar, después veremos qué sucede, pero también, Leandro, hay algo que no puede pasar desapercibido. El corazón de la ley, que era el paquete fiscal, se corrió. Y esa es una pelota que se pateó para adelante y dentro de ese corazón hay ítems súper importantes. Y yo te diría uno de ellos que es urgente y que debería resolverse ayer, y es el tema jubilados. Sí, eso efectivamente es algo de lo que debería haberse incluido para poder tratarlo, porque básicamente incluso se han quedado en evidencia cuando se le pregunta a la gente cuál es el mayor malestar que tienen. Primero te dice la cuestión económica y después la cuestión de seguridad. O sea, son los dos tópicos que a la gente más le importa. Es eso, entonces, pasa por ahí, economía y seguridad, coincido, pasa por ahí. Tal cual, son los dos temas troncales que se necesita poder tratarlos. Pero bueno, yo creo que se va a tener que incorporar una vez que esto se pueda llegar a tratar. A mi forma de verlo va a ser un debate que obviamente va a continuar dilatándose por la complejidad que tiene, porque la verdad que es algo de lo que no se puede llegar a leer y tratar en 1, 2 o 3 semanas. O sea, requiere que uno haga uso del equipo de asesores que justamente conforma el bloque que cada diputado tiene en particular, y después cuando pasa al Senado ni hablar, para que los ayuden a justamente nuestros legisladores a empezar a desmenuzar cuál es la cuestión en concreto que esta ley plantea. Pero obviamente que el punto de vista y el enfoque tributario es importantísimo que se trate, y ni hablar de las medidas que se van a tomar en base a cómo van a reglamentar la cuestión jubilatoria, que quede obviamente por encima del nivel de inflación y pueda mejorar un poco la situación que se vive hoy en día. Bueno, eso será un debate que se tendrá que dar mucho más adelante. Mientras tanto, también lo decíamos, Leandro, lo que sucede dentro del Congreso y lo que pasa afuera, ¿no? Digo, con gente que no está acostumbrada a cumplir la ley. Ayer veíamos el accionar de la policía. Bueno, no estamos acostumbrados a cumplir las normas, y cuando nos dicen esto no se puede hacer, nos cuesta incorporarlo. Y ayer lo vimos. Exactamente. A ver, acá también tenemos que tener en cuenta de que se está buscando un cambio de paradigma muy importante. Sí. Donde venimos de dar por sentado, acostumbrarnos a situaciones que no lo son.
No es común que le peguen a un chico en una marcha cuando es de otro color político distinto. No es común que estemos constantemente victimizarnos cuando a veces la policía cumple con su accionar de ejercer el cumplimiento de las leyes mediante el uso del Estado, de la fuerza o el poder de imperio o coacción que establece nuestra legislación. No es muy difícil de interpretar. La Constitución es clara. El artículo 14 dice: uno puede ejercer el derecho a manifestarse. Perfecto. Artículo 14 dice: también puede ejercer el derecho a huelga cuando hablamos de una cuestión laboral. Ahora, mientras ese derecho no entre en colisión con otro derecho, que es el de transitar, o no vulnera alguna garantía individual que me corresponde a mí como persona, no hay ningún problema. El tema es que, vuelvo a ser reiterativo con esto, estamos mal acostumbrados a dar por sentado actitudes que no lo son, a que terminen afectando la circulación o el tránsito de la gente, de las calles, a que el patoteísmo, la arbitrariedad de la forma de obrar sea lo común cuando no lo debe ser. Entonces va a tener que acostumbrarse a estas agrupaciones, principalmente de izquierda, a que este gobierno viene a aplicar la ley. Leandro, recién mencionabas o analizabas el nivel de los diputados de varios bloques de oposición, pero también del oficialismo, pero me quiero detener en la oposición, que no es dialoguista, y sobre todo en la limpieza que hubo, ¿no? En la negociación, quita de artículos, quedaron 386 de la ley de más de 650. Y la pregunta tiene que ver con ¿por qué en 386 artículos ningún dirigente de la oposición no dialoguista encuentra algo positivo? ¿No hay nada positivo en este articulado, algo que beneficie a los argentinos? Ellos representan a la totalidad de la sociedad y entiendo que van a votar completamente en contra. Mira, yo creo que antes de tratar de debatir esta ley, deberían haber sentado a todos, mostrarle el video que Ricardo Balbín dijo en el funeral de Perón en 1974, donde él, siendo completamente opositor a él, dijo: este adversario despide a un amigo. Hoy estamos aquí reunidos para despedir a un gran presidente, sabiendo que Balbín era un ferviente defensor del radicalismo, incluso fue encarcelado en la gestión del gobierno de Perón. Pero por eso digo, no se busca una idea de consenso. No tenemos en esas bancas a personas como Alfredo Palacio, como don Lisandro de la Torre, como Arturo Frondizi. Entonces, eso claramente que ellos, como dice la Constitución Nacional, artículo 22, el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes. El odio que generan nuestros representantes en el debate del Congreso se ve reflejado en la voluntad del pueblo. Entonces, gran parte de los problemas que tenemos es porque la gente que nos representa no toma una actitud de buscar consenso, porque la política, como dijo Otto von Bismarck, es el arte de lo posible. Si no buscamos hacer consensos, esto jamás se va a acomodar. Claro, por eso, son dos caras de la misma moneda, ¿no? deben... Por eso cuando vemos, Leandro, los incidentes de ayer y escuchábamos algunos discursos anticipatorios, me animo a decir premonitorios, a sabiendas de lo que iba a suceder, uno entiende, ¿no? La calidad en el recinto, lo que pasa adentro, y después las consecuencias, el correlato en espejo de lo que pasa afuera. Exactamente, pero por eso digo, a ver, habría que buscar que uno tenga consenso, y por más que seamos de otro color o línea política distinta, bueno, tratar de rescatar lo positivo. Buscar que, al fin y al cabo, ellos están sentados en esa banca porque fueron electos por la voluntad del pueblo, y lo que hacen es representar los intereses de la gente. Entonces deberían dejar un poco de lado las chicanas políticas, que siempre están, y empezar a tratar lo que en definitiva termina siendo algo que va a mejorar la calidad de vida de los argentinos, o tal vez no, pueden tener otra mirada distinta, pero por lo menos centrar el debate en este texto. Acá tienen que centrar la verdadera discusión. Leandro, quiero compartir con vos, mira, hace 20 minutos aproximadamente yo estaba siguiendo, el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, apuntó contra las facultades delegadas, esto que venimos hablando, Pablo recién lo mencionabas, aprovechó para citar el himno nacional, pero mirá lo que dice Valdés: la ley ómnibus es la que intenta darle poder a una sola persona. Esta delegación de facultades no es la misma que se les dio a otros presidentes. Es una delegación de facultades que intenta cambiar la matriz social y cultural de la Argentina. ¿Qué opinas vos? Mira, acá lo que tenemos que tener en cuenta es qué dice nuestra Constitución Nacional al respecto. Artículo 76 habla de la delegación legislativa, y fíjense porque el texto es muy claro. Dice: se prohíbe la delegación legislativa, empieza con una prohibición en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública. Ahora, lo que nos cabe preguntar es, bien, ¿estamos en un contexto de administración o de emergencia pública? En definitiva, que lo tiene que evaluar es el Congreso. No es que el presidente puede decir: ok, yo quiero que se me atribuyan facultades legislativas, o que el Congreso me delegue estas facultades y yo hacer un uso omnímodo de estas. En definitiva, van a ser ellos, los miembros del Congreso, del Poder Legislativo, quienes decidan qué facultades les van a otorgar o no.
Acá lo que se está haciendo es apuntar un artículo de la Constitución, igual que pasa con los DNU. Claro. Podemos discutir si es una regulación ambigua, claramente que sí, e implica una modificación urgente de la 26.122, por ejemplo, que es la ley que reglamenta la Comisión Bicameral Permanente, para que no baste con que una de las dos cámaras lo apruebe y ya quede ratificado, eso tiene que modificarse, como también debe haber una reglamentación de, bueno, en qué casos una ley especial que reglamente el tema de las facultades delegadas del Poder Legislativo, tiene que haber una reglamentación más exhaustiva al respecto, porque en definitiva lo que se está haciendo es atribuirle al Poder Ejecutivo facultades que le corresponden a al Poder Legislativo, que es el que se encarga de la sanción, promulgación o derogación de las leyes. Entonces, si vamos a puentear, si se quiere, a uno de los órganos de gobierno que tenemos, de los poderes, desde la división de poderes que Montesquieu esbozó, bueno, dijimos sentado de qué forma lo va a poder hacer, para que no cabe dudas de lo que se entiende por emergencia o por administración. Leandro, quiero aprovechar que te tengo y también compartir para la gente, porque recién lo hablábamos con Ramiro Marra, ¿no? Marra nos decía, bueno, a veces si las cosas quedan en lo que uno dice de la boca para afuera, es más aceptable que la agresión física, pero atención y a tener mucho cuidado con lo que uno dice. En una misma frase, poner la palabra milico, poner la palabra, dictadura, ¿entendés? En una misma frase puede sonar poco feliz. Quiero repasar con ustedes lo que dijo el jefe de bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, al respecto del Parlamento. Escúchenlo. Y obviamente que tenemos la visión de que es un DNU que está reñido con la Constitución Nacional, y que necesitamos obviamente tratar cada uno de los puntos que pide el gobierno, ponerlo al tratamiento, no le tenga miedo al debate. O sea, no creemos que el método sea cerrar el Parlamento. Eso hace la dictadura. La dictadura cierra el Parlamento, el primer poder que cierra es el Poder Legislativo, porque no quieren el debate, el ruido del Parlamento, de los representantes, no. Eso es inaceptable para un sistema republicano de gobierno. Adopta dice el artículo primero, su sistema de gobierno representativo, republicano y federal. ¿Quién habló de cerrar el Parlamento? Yo me perdí. No, yo voy a ser redundante, ¿no? Durante enero... ¿Pero alguien habló de cerrar el Parlamento? Funcionó justamente en enero. ¿Y por qué funcionó el Parlamento. dice... Sesiones extraordinarias extendidas hasta el 15 de febrero y el poder tiene tres justamente partes, ¿no? Tres patas. El Poder Judicial funcionando también. Yo creo que lo tira por el hecho de que Javier Milei hizo un DNU, entonces dice quieren cerrar el Parlamento porque en el DNU está un montón de modificaciones. Pero Vino, ¿sabes? El DNU tiene sus controles interpoderes. Obviamente. El legislativo lo va a controlar, desechar o aprobar. Sí, en algún momento. Bueno, en algún momento. Pero la justicia también, y ya lo está haciendo. Leandro, eso confunde a la gente. Nadie habló de cerrar el Parlamento. Y de vuelta, hablar de dictadura en este contexto, ¿no es agitar? Mira, voy a hacer dos reflexiones. Primero, obviamente que acá dejamos en evidencia dirigentes que no tienen memoria, porque en la época de la pandemia, cuando no dejaban sesionar a aquellos diputados del otro bloque porque no estaban conectados telemáticamente, y por más que estén presencial no los dejaban, entonces parece que se olvidan de ese tipo de situaciones. O sea, cuando ellos no son gobierno, todo lo que se va a llevar a cabo parece que fuera negativo. Y retomamos la charla inicial, no buscan consensos, ni lo que buscan justamente es implementar estas palabras que obviamente al oído de la gente, decir dictadura, decir milico, también hay que tener en cuenta que en cualquier país del mundo, decir que una persona es militar es un orgullo nacional, y acá hemos demonizado esas palabras por lo que fue una etapa oscura de nuestra historia, pero también hay que hacer justamente, y apelo a la frase que dijo el presidente, tabula rasa, ya no podemos quedarnos en una etapa de la historia que ya pasó y creer que la policía, todo lo que hacen es malo, porque en definitiva lo que hacen justamente es proteger a la ciudadanía, defender a las personas de los atropellos constitucionales o los gravámenes que puedan llegar a ocasionar grupos que vayan a hacer manifestaciones, que atenten, que maten a personas como pasa constantemente en el conurbano bonaerense. Entonces ellos romantizan esta cuestión de la delincuencia y demonizan a la policía, a los funcionarios públicos que en definitiva son los que defienden a la gente. Obviamente que confunden, pero este paradigma va a cambiar y no tiene que temer el gobierno en tomar las decisiones correspondientes porque no hace más que garantizar el efectivo cumplimiento de las fuerzas policiales. Ahora, Leandro, ¿qué pensás que va a pasar con el DNU presidencial? Hay un montón de expedientes judiciales, hay ya medidas cautelares, hay sentencias definitivas que han invalidado artículos del DNU justamente. ¿Qué crees que puede llegar a pasar en la Corte? Mira, acá la cuestión es la siguiente. Como constitucionalista yo tengo que decir que el fallo que el otro día dictó la Cámara
es excepcional, porque deja sentado, y aparte no deja conforme a ninguna de las dos partes, o sea, ambas se ven agraviadas. Y se la parte actora, la CGT en este caso, porque no se trata el contenido sustantivo, sino la cuestión de forma. O sea, no estamos diciendo que hay problema con la regulación de la cuota sindical, convenio colectivo. Lo que estamos diciendo es que no es la forma de tratar este DNU, porque no sea la concurrencia de los factores que el artículo 99, inciso 3 establece. Que el Congreso se encuentre imposibilitado de sesionar o reunirse, o que justamente la urgencia de la situación amerite que no se pueda llevar a cabo por el tratamiento legislativo. Y el Congreso se encontraba sesionando. Entonces, yo estoy a favor de gran parte del contenido del DNU, pero también sostengo que no es la forma en cómo debería tratarse, porque justamente considero que es un atropello a la forma republicana de gobierno, porque pasa por encima del órgano que en definitiva es que lo debe tratar, que es el órgano legislativo, es decir, el Congreso de la Nación. Por eso, a mi forma de verlo, es muy posible que la Corte termine receptando lo que en definitiva dijo la jueza Rodríguez Fernández, creo que era del Tribunal de Trabajo, después lo que terminó confirmando la Cámara, y ahora que la Corte, con estos argumentos que son muy claros, porque la verdad que son 15 caricias, pero deja sentado en forma concisa que acá no se está vulnerando o no se está respetando lo que el artículo 99, inciso 3 establece, y que nuestro sistema pregona la división de poderes, donde justamente es el poder legislativo quien debe tratar este tipo de cuestiones. Es una forma elegante en decir, no me corresponde tratar esto, no es una cuestión del poder judicial, es una cuestión del poder legislativo. O sea, con muy buen criterio sale por la tangente diciendo, no me voy a meter ni con el gobierno ejecutivo, ni con el poder ejecutivo, ni tampoco con el tema de los sindicatos, que lo resolvió el Congreso. Qué difícil. Yo creo que por delante todavía queda mucho más. Insisto con esto, a mí me preocupan puntos, coincido con Leandro, economía y seguridad. Son puntos fundamentales que el ciudadano de a pie está viendo el debate, porque la verdad es que es interesante, es muy atractivo escuchar en detalle lo que tienen cada uno de ellos para decir, pero la gente está preocupada por otra cosa. Es que la calle no le que lo dicen, la plata. Están preocupados. No te alcanza Hay la mucha plata. preocupación. No La te gente la está alcanza. pasando mal. La gente la está pasando pésimo, el jubilado ni hablar, la gente que tiene 80.000 trabajos igualmente no le alcanza el dinero, y que te maten por un celular o para quitarte el auto, Leandro, eso también es importante, ¿no? Saber qué va a pasar con los delincuentes, la puerta giratoria, la edad de imputabilidad, y bajar la inflación. Me parece que esos son puntos centrales para el gobierno. Como decía Pablo, necesita meter un gol cuanto antes. Lo que decía Leandro, ¿no? A ver si coinciden. ¿Fue un empate, ya que estábamos hablando de términos futbolísticos, para el gobierno la sentencia o la decisión de la justicia de la Cámara del Trabajo de dictar inconstitucional solamente por la cuestión de la necesidad y la urgencia? No, para mí no. Criticándolo, No fue un empate. pero me refiero a que la cuestión de fondo no la cuestiona. Es decir, que la reforma laboral no se cuestiona en términos de lo que dice el articulado del DNU. Por ese lado es real. Por eso digo empate. A ver, cuando... Sí, habla, Leandro. No, perdón, yo creo que la justicia lo que está haciendo en este caso es decir, ok, queremos empezar a sentar las bases justamente, y haciendo mención a la brillante obra de Alberdi, sobre lo que puede ser una reorganización de muchas cuestiones que hay que hacer en Argentina. Empecemos a respetar la división de poderes como corresponde. Porque el artículo 99, inciso 3, que reglamenta los DNU, fue uno de los atropellos más grandes que se incorporó desde la reforma del 94, porque justamente habilita que por cuestiones de necesidad y urgencia, con lo amplio que es ese término, que en Argentina vivimos en necesidad y urgencia, atribuirle facultades al presidente de que legisle por algo que le corresponde al Congreso. Entonces, acá lo que está haciendo el Poder Judicial es decir, yo no analizo el contenido, lo que te digo es que no es la forma en cómo lo tenés que hacer. Bueno, Entonces, justamente, Leandro, en ese en ese sentido, vos sabés que también en el Fuero Civil y Comercial Federal, en el marco del proceso colectivo Wilson, que es el de las prepagas, el juez Stinco, cuando dice, bueno, no voy a habilitar la feria, pero sí, para mí, acá se trata del derecho a la salud, pero yo no me voy a meter con el aumento de las prepagas. O sea, eso es decisión de las empresas, pero yo voy a defender el derecho a la salud. Entonces, es como decir, no me meto en el fondo, porque la gente lo que quiere justamente con esas cautelares que está pidiendo es que no le aumenten la prepaga. Clarísimo. Claro. Leandro, te agradecemos como siempre el contacto, un gusto tenerte por acá, un beso enorme. Un placer, como siempre. Que estés muy bien, que estés muy bien. Vuelvo a tomar contacto con la calle, cómo se está viviendo este segundo día de debate por la ley Ómnibus, con